l'idioma que vulgueu. Val. Primero de todo, vamos a hacer unas consideraciones previas sobre el tema de los planes locales de residuos. Como es obvio... Es uno que normalmente está aquí y el otro día está aquí. Ahora. Igual es un montón. Sí, ya estén. Ja funciona tot. Ya estén No, però és que... Hola? Sí. No, però funciona perquè... Funciona perquè estic a la reunió jo. Un moment. Vaig a veure si... Carlos, te faig anfitrió a tu, ¿val? Ya está, Adolfo, ya está de anfitrión. Ya está funcionando, ¿eh? Val, doncs ja està. Jo me desconnecte, val? Val, d'acord. Aquí de reunió, que vagi tot molt bé. Vinga, adéu. El objetivo prioritario en todo el capítulo de residuos, como sabéis bien, es la prevención y la reducción en la generación de residuos. Pero se ha de considerar que la eficiencia en la recogida selectiva de los residuos es fundamental, es el primer proceso, digamos, una vez que tenemos generado el residuo, que evidentemente lo que hay que intentar es no generar ese residuo, pero una vez que lo tenemos generado, la recogida, el sistema de recogida influye en los resultados posteriores a conseguir en el tratamiento. El tipo de recogida predeterminará los valores que se pueden conseguir en la preparación para la reutilización y el reciclaje. La calidad de la recogida selectiva determinará también los tratamientos posteriores que necesitan esos residuos. Una baja calidad en la recogida de esos residuos hará necesario un tratamiento más complejo e incrementará las instalaciones necesarias y también los costes. Si, por ejemplo, estamos recogiendo un residuo con una gran cantidad de impropios, como luego comentaremos, será necesario pues, una preselección, una separación mecánica y después, si conseguimos, por ejemplo, estamos hablando de bioresiduos, pues después tendremos que aplicarle unas etapas de afino a ese compost que, en el caso de que haya pocos impropios, no serían necesarias esas etapas, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento va muy ligado al tipo de recogida selectiva que hagamos. Bueno, el marco normativo es importante. Primero remarcar que, como sabéis, la competencia de recogida y tratamiento de los residuos es una competencia exclusivamente municipal, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, y también engloba también lo que es la limpieza viaria, que muchas veces van relacionadas, ¿no? Hay un artículo en el PIR, en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana del 2019, que establece el contenido y la aprobación de los planes locales de residuos. El artículo 14.3 de la Ley de Residuos actualmente vigente, bueno, por poco tiempo, porque está a punto de aprobarse la nueva Ley de Residuos, suelos contaminados para la economía circular, que ese es el título que recibe la nueva ley que está ahora mismo discutiéndose en el Congreso de Diputados, establece que las entidades locales podrán elaborar programas de gestión de residuos en coordinación con los planes estatales y autonómicos, en este caso con el PEMAR, el Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2021 y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Aquí es potestativo, o sea, este artículo dice que las entidades locales podrán elaborar. En cambio, el artículo 14 del PIR dice que necesariamente deberán elaborar los planes locales de residuos. La definición de plan local de residuos también está en el artículo 32 de la Ley 10-2000, que es la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. Este es el marco normativo de los planes locales de residuos. Bueno, los objetivos que establecen esta normativa es que deben establecer la regulación detallada de la gestión de los residuos de cada municipio, atendiendo a las peculiaridades propias del mismo conforme al Plan Integral de Residuos y, en su caso, al Plan Zonal correspondiente. El Plan Integral de Residuos y el Plan Zonal sobredeterminan, digamos,
los planes locales. Bueno, tienen que tener en cuenta, bueno, como uno de los objetivos, han de instaurar políticas de prevención y de mejora de las recogidas selectivas en origen, han de cumplir los objetivos tanto del plan integral, del plan estatal y de la ley autonómica, perdón, de las leyes estatales y también de las directivas del paquete de economía circular, que son esas 3 directivas que tenéis ahí. La 851, que es la Directiva Marco de Residuos, la que modifica la Directiva Marco de Residuos del 2008, la 850 sobre el depósito de residuos en vertedero y la 852, que es la que establece la gestión de los envases y residuos de envases. Los plazos de aprobación para municipios de más de 10.000 habitantes, bueno, ya han pasado los plazos, deberían ser aprobados antes del 1 de enero del 2021, y para municipios de menos de 10.000 el plazo se extiende al 1 de septiembre del 2021, que también está pasado. Por las noticias que tenemos, hay muy pocos ayuntamientos que hayan aprobado el Plan Local de Residuos. Están tramitándolo algunos, pero muy pocos. Y en fase de aprobación final, pues poquísimos. O sea, inclusive ayuntamientos grandes y municipios grandes como pueden ser Valencia, por ejemplo, o Castellón o Alicante, pues todavía no tienen aprobado el plan local de residuos. El procedimiento de la aprobación, según establece la Ley de Residuos Valenciana, es el mismo que las ordenanzas municipales. O sea, han de tener una aprobación inicial por el Pleno, un trámite de información pública en el cual se recogen las alegaciones y luego se resuelven las alegaciones y se aprueban finalmente también por el Pleno y empiezan a estar vigentes cuando se publican en el Boletín Oficial de la provincia. Este es el procedimiento de aprobación de los planes locales, que es el mismo que cualquier ordenanza municipal. Bueno, los objetivos que tienen que cumplir este plan local de residuos, una parte que estaría la reducción en la generación de residuos. Los objetivos que establece el proyecto de ley de residuos que se está ahora tramitando son unos objetivos muy limitados. Es una reducción del 13% en 2025 y un 15% en 2030. Recordamos que la ley de residuos, la actual ley de residuos vigente, la 22/2011, establece una reducción en 2020 del 10% respecto a los residuos generados en 2010. Esto también tendrían como base los residuos generados en 2010, o sea que es una reducción muy pequeña, del 13%, o sea, solamente un 3% más de reducción. Pero bueno, lo importante es que es una reducción y es poner un poco un techo, un límite a la generación de residuos y que esa generación vaya disminuyendo, aunque esas cantidades ya digo que son muy pequeñas. La preparación para la reutilización y el reciclaje son los objetivos que establece la Directiva 851, que es del 50% en 2020 que no se ha cumplido. Ahora mismo, actualmente, el Estado español tenemos una preparación para la reutilización y el reciclaje de aproximadamente un 36%. En 2020 hemos estado muy lejos de cumplir ese objetivo del 50%. Esos objetivos van aumentando progresivamente, 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035, que es la fecha tope de la Directiva 851. Bueno, el PIR establece unos objetivos mucho más ambiciosos, pero bueno, son objetivos que están sobre el papel, pero vamos, de muy difícil cumplimiento, porque fijaros, es el 65% en 2020, el 66% en 2021 y el 67% en 2022. El PIR tiene una vigencia que acaba en 2022, o sea, es un plan que se aprobó en 2019, pero es un plan que tiene objetivos solamente para los 3 primeros años. Bueno, la recogida selectiva de los biorresiduos, este es un objetivo importante, del 30% en 2021 y del 50% en 2022 respecto a la totalidad de los biorresiduos generados. Bueno, hay que decir
que prácticamente ningún ayuntamiento ahora mismo, ningún término municipal está cumpliendo estos objetivos en la Comunidad Valenciana o en el País Valenciano. El Real Decreto 646, que establece o que transpone la Directiva 850, la que hemos comentado sobre el depósito de residuos en vertedero, establece unos objetivos de depósito máximo de residuos considerados en la totalidad de los residuos generados en el municipio, que es el 40% en 2025, un 20% en 2030 y un 10% en 2035, que es el objetivo que establece la Directiva 850, porque la Directiva 850 no establece estos objetivos intermedios, que sí que lo establece este Real Decreto aprobado en el verano del año pasado. El PIR establece unos objetivos más reducidos, de un 35% en 2020, un 34% en 2021 y un 30% en 2022. Y bueno, sobre los envases hay una obligación de reciclaje del 65% en 2030 y el PIR establece unos objetivos superiores, que los tenéis ahí. Bueno, la presentación se puede pasar, o sea que para que tengáis estos datos encima de la mesa tranquilamente, no hace falta que los anotéis. Bueno, el PIR establece los contenidos mínimos del Plan Local de Residuos. Tiene que tener una memoria justificativa con indicación clara de los rendimientos de la recogida selectiva a obtener, el sistema o sistemas de recogida selectiva seleccionados, que deben ser capaces de conseguir esos objetivos normativos que hemos comentado anteriormente, y se han de estudiar de forma comparativa los sistemas puerta a puerta, carga posterior y carga lateral. Y tiene que establecer también, evidentemente, medidas de prevención y reducción de residuos. Esta es la memoria justificativa. Tiene que contener también una memoria económica vinculante para la entidad local, un documento de síntesis y una guía práctica para la correcta separación de los residuos, medidas de concienciación y educación ambiental. Respecto a la educación ambiental, bueno, sabéis que el PIR establece objetivos para que los ayuntamientos contraten educadores ambientales y hay una gradación respecto al número de educadores en relación con el número de habitantes de ese municipio, ¿no? Que van desde un educador para municipios pequeños hasta 8 educadores para municipios grandes, que son, bueno, pues estaríamos hablando solamente de Valencia, más de 400.000 habitantes. Estos educadores, es importante remarcar que no podrán sustituir o ser sustituidos por personal de los consorcios o entidades locales, es decir, son personas contratadas que tienen que tener a jornada completa la dedicación de educación ambiental en el tema de recogida y gestión de residuos. Y no pueden, digamos, tener otras tareas asignadas por los consorcios o los ayuntamientos, y no pueden tampoco suplir al personal que tienen que tener los consorcios para esta dedicación, para el tema de educación ambiental. Bueno, las obligaciones del PIR respecto a la recogida puerta a puerta, bueno, pues es el sistema, digamos, preferido por el PIR, pero bueno, ahora comentaremos. Para municipios de más de 50.000 habitantes, los municipios tienen que tener un sistema de recogida puerta a puerta o sistema equivalente antes de enero del 2021, claro, estamos hablando de fechas ya pasadas, de biorresiduos y envases ligeros, con un sistema de identificación del usuario y de pago por generación en alguna ruta de recogida, barrio, pedanía o distrito. Es decir, que obliga a los ayuntamientos de municipios grandes, de más de 50.000 habitantes, a establecer un sistema de puerta a puerta en alguna parte de su término municipal. Pero, bueno, la parte, digamos, negativa es que permite que no se implante eso. O sea, curiosamente dice, y en su defecto, previa justificación del Plan Local de Residuos, un sistema alternativo. Un sistema alternativo que no puede ser otro, evidentemente, que el de contenedores con identificación del usuario y pago por generación. O sea, esto sí que sería obligatorio en los dos casos. O sea, tiene que haber una identificación del usuario. En este segundo caso no dice exactamente para qué tipo de residuos, se supone que son para los mismos que en el caso anterior, o sea, biorresiduos y envases ligeros, y también un sistema de pago por generación.
Y luego establece una segunda obligación de una recogida puerta a puerta, que es para aquellos municipios que en enero del 2021 estén por debajo del 10% de la media de reciclaje en recogidas selectivas de biorresiduos y envases ligeros. Se establece la obligación de una recogida puerta a puerta o sistema equivalente con identificación del usuario y pago por generación. Bueno, es el caso de muchos ayuntamientos que están por debajo de ese 10%, por ejemplo, el de Alicante y otros muchos municipios que están por debajo de esa media, que bueno, que también es un poco complicado saber exactamente cuál es la media, porque la Consellería de Transición Ecológica no publica esos resultados y en algunos casos pues tienes que andar ahí buscando esos datos de cuál es la media a partir de los datos que dan los scraps, en el caso de los envases ligeros, pero no hay datos, por ejemplo, de recogidas selectivas de biorresiduos, con lo cual el cumplimiento de este apartado del artículo 14 pues va a ser un poco complicado, ¿no? Porque van a faltar datos de cuál es realmente el reciclaje, las recogidas selectivas de biorresiduos. Bueno, ¿cuáles son los plazos para la recogida separada de estos biorresiduos que tienen que estar en el Plan Local de Residuos? Bueno, el PIR establecía que antes del 2020, contando con los sistemas más eficientes y aplicando el principio de proximidad y accesibilidad. Evidentemente, ahora mismo hay muy pocos municipios que hayan establecido un sistema de recogida separada de los biorresiduos, y los que lo han establecido han optado por el sistema de contenedor abierto, como puede ser Valencia, Sagunto, Castellón y Alicante, en muy pocos contenedores. La directiva marco, bueno, la modificación de la directiva marco establece como límite el 31 de diciembre del 2023. El proyecto de ley de residuos suelos contaminados para una economía circular, que se está ahora mismo tramitando en el Congreso de Diputados, este jueves hay la última reunión de la ponencia y el día 23 de diciembre se va a votar en pleno, o sea que podemos tener ya una ley aprobada por el Congreso de Diputados el 23 de diciembre, que luego se llevaría al Senado. Es decir, que podemos tener esta ley ya a principios del año 22. Establece como plazos para municipios pequeños el 31 de diciembre del 2023, alineado con el plazo que establece la directiva marco. Y para municipios de más de 5.000 habitantes, el 30 de junio del 2022. O sea que a partir del 1 de julio del 2022 deberían tener implantado un sistema de recogida separada de los biorresiduos. Hay que mencionar también que se incluye en esta recogida separada el compostaje doméstico y comunitario. Bueno, podemos hacer una comparación entre la recogida puerta a puerta frente al sistema de la contenerización. O sea, la recogida puerta a puerta es más eficiente, o sea, está comprobado científicamente que hay mayores porcentajes de recogida selectiva que pueden llegar hasta el 90%, frente a un techo entre el 40 y 50% utilizando el sistema de contenedores. La cantidad de impropios es mucho menor, se pueden conseguir impropios de menos del 5% frente a un 20-30% que es lo típico de un sistema de contenedores, lo que conlleva una menor necesidad de tratamiento y ahorro en las instalaciones. Esto lo hemos comentado también anteriormente. El paisaje urbano es de mayor calidad al eliminar los contenedores de la escena visual de las calles y aumenta el espacio público. El coste de su implantación es mayor, pero se compensa con los mayores ingresos de los SCRAP, o sea, de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, como son Ecoembes y Ecovidrio, por la mayor recuperación de materiales. Ese sistema conlleva menores emisiones de gases de efecto invernadero al reducir el vertido de la materia orgánica y obliga a los usuarios a separar los residuos en las distintas fracciones frente a la voluntariedad del sistema de contenerización. O sea que tiene todas estas ventajas que son importantes, ¿no? Bueno, el Plan Local de Residuos debería realizar un estudio del término municipal para zonificarlo y analizar los diferentes factores que pueden dificultar la implantación del sistema.
o establecer cuáles son los sistemas de recogida óptimos, teniendo en cuenta pues, toda una serie de factores, como pueden ser las características urbanísticas, pues, zonas diseminadas, o sea, la tipología urbanística de cada barrio, de cada zona, la densidad de población, la estacionalidad de la población, o sea, si por ejemplo hay una población importante turística, por ejemplo, que son segundas residencias, donde es más difícil implantar un sistema de puerta a puerta, la anchura de las calles, los tipos de vehículos de recogida con que cuenta el ayuntamiento, si es una zona comercial o no es comercial, de la cual se pueden implantar sistemas de recogida separada de los residuos comerciales, ¿no? Los residuos de las tiendas y de los comercios, etcétera. Esto lo debería hacer el plan local, o sea, debería realizar un estudio y una zonificación del término municipal y analizar cuáles serían los sistemas de recogida óptimos en cada una de las zonas, estudiando sus características, ¿no? Bueno, en Cataluña, por ejemplo, o en el área metropolitana de Barcelona, se estableció un sistema, bueno, se recomienda el puerta a puerta, teniendo en cuenta cuántas viviendas hay en cada portal, ¿no? Y cuál sería el mejor sistema de recogida puerta a puerta. O sea, si en el caso, por ejemplo, lo tenéis de menos de 8 viviendas por portal, pues el sistema sería de cubéis en el suelo, ¿no? Delante del portal, o sea, sin ningún desplazamiento de los usuarios, porque lo pueden dejar justo en su portal. Si estuviera entre 8 y 16 viviendas por portal, bueno, pues también el sistema digamos, de contenedores, bueno, contenedores no son cubéis, pero ya si hay más de 8 habitantes de 8 viviendas por portal con características que dificulten el puerta a puerta, pues se necesita el sistema este de los ganchos o el sistema este de las torres que es utilizado en muchos municipios que tienen esa tipología, digamos, de más viviendas por portal, ¿no? Esto se debería estudiar, o sea, en cada una de las zonas se debe estudiar cuál es la tipología y en dónde se van a ubicar los sistemas de recogida selectiva. Hay que tener en cuenta que en aquellas edificaciones, digamos, más verticales, con una gran densidad, la normativa establece que tiene que haber un cuarto de basuras, en donde normalmente en estas grandes, digamos, estas torres o apartamentos, normalmente hay un portero también que se encargaría, digamos, de la recogida selectiva y de almacenar estas recogidas selectivas en este cuarto especial o en este espacio especial que establece la normativa, ¿no? Bueno, ahora vamos a comentar cuáles son los errores que hemos detectado en algunos planes locales de residuos. Este es un error muy común, el de confundir recogida selectiva con la preparación para la reutilización y reciclaje. Son dos conceptos diferentes. O sea, algunos planes locales de residuos, bueno, intentan conseguir las recogidas selectivas y ya con ese tema se dan por satisfechos. Es decir, por ejemplo, si en 2025 tienen una recogida selectiva de un 55%, consideran que ya están cumpliendo con la normativa. Esto no es así por el tema este de que, bueno, los residuos recogidos separadamente también van a tener impropios y habría que aplicar la decisión de ejecución sobre normas relativas al cálculo de verificación y la comunicación de datos sobre residuos de conformidad con la Directiva Marco de Residuos, donde se dice que el punto donde se ha de medir si un material entra dentro de la preparación para la reutilización y reciclaje es el de entrada a una operación de reciclado. Es decir, ese es el punto en el cual se tiene que medir la cantidad de materiales recogidos de forma
selectiva que van a ser contabilizados como preparación para la reutilización y el reciclaje, que es el objetivo que establece la Directiva Marco de Residuos. Si un material clasificado es rechazado en la operación de reciclaje, no puede contabilizarse como reciclado. Por lo tanto, no es equivalente tasas de recogida selectiva con los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje. Otro error que también hemos detectado en los planes de residuos es contabilizar los residuos de construcción y demolición como residuos municipales. Y hay que tener en cuenta que estos objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje solo se aplican a los residuos municipales. La novedad es que esta directiva, la 851, excluye explícitamente los residuos de construcción y demolición de este concepto. Algo que es una novedad porque la anterior ley de residuos, la ley 22/2011, sí que los incluía los residuos de construcción y demolición de pequeñas obras o de reforma en los hogares, ¿no? O sea, residuos que se generan en el ámbito doméstico los incluya como residuos domésticos, pero no se incluyen en la Directiva Marco de residuos como residuos municipales. Porque lo dice explícitamente, lo tenéis ahí abajo, cuáles son los residuos municipales que no se incluyen, ¿no?, en la contabilidad, como son los procedentes de la agricultura, la silvicultura, la pesca, fosas sépticas, la red de alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los nodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil y los residuos de construcción y demolición. Provengan de obras, de pequeñas obras, o provengan de, por ejemplo, la demolición de un edificio. Bueno, algún problema también que tienen los planes locales de residuos es que no tienen datos actualizados, o sea, no tienen una caracterización previa de los residuos que se generan en el término municipal. Esto puede ser muy diferente de un término municipal a otro, por el tipo de población, el tipo de actividad económica, etc. Entonces, sería importante que para elaborar los planes locales se contara con una caracterización previa de los residuos que se generan en las distintas corrientes, o sea, los residuos en masa, la fracción resto, los residuos de las recogidas selectivas, de los envases ligeros, los residuos de vidrio, residuos de papel cartón, residuos orgánicos, residuos que se recogen en el ecoparque, residuos de la limpieza diaria y playas, en el caso de que haya playas, residuos voluminosos y residuos de obras domésticas. Es decir, tendría que haber una caracterización de cada uno de estos flujos de residuos y tener datos recogidos durante un tiempo. Es decir, si son varios años, mucho mejor, ¿no? Esto también va a ser muy complicado que los municipios los tengan, estos datos, entonces normalmente tiran de los datos estatales o los datos del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Bueno, el estudio comparativo de los diferentes sistemas, otro error que se comete a veces es que no se puede reducir a un mero estudio económico de la implantación del sistema. Esto es lo que pasa, por ejemplo, lo que ha pasado en el Plan Local de Residuos de Alicante. Han hecho un estudio comparativo de la implantación de los diferentes sistemas de recogida selectiva, bueno, y han visto que el sistema de recogida puerta a puerta es el más caro y como es el más caro, pues ha sido rechazado, ¿no? El estudio comparativo debería analizar todos los aspectos, no solamente el aspecto económico. Tiene que estudiar la eficiencia y la recuperación de materiales, la calidad de los materiales recuperados, la cantidad de impropios, la necesidad de tratamiento de esos residuos recogidos, el peso de la fracción resto, cantidad de residuos que se depositarán en el vertedero, emisiones de gases de efecto invernadero que se generarán y, sobre todo, si se cumplirán las normativas autonómicas estatales y europeas con el sistema elegido. Es decir, al hacer este estudio comparativo, bueno, en algunos casos podemos decir que, bueno, en algunos municipios que han estudiado los sistemas óptimos, por ejemplo en Piñén o Girona, bueno, se han decantado en un principio por un sistema de recogida puerta a puerta, pero han incluido sistemas mixtos. Es decir, en algunos, por ejemplo en Ontinyent, en las urbanizaciones, digamos, diseminadas,
establecen un sistema de contenedores, pero lo que es digamos, el casco urbano establece un sistema de puerta a puerta. En Girona, por ejemplo, han establecido también un sistema mixto inicialmente, aunque consideran que el sistema puerta a puerta es el más eficiente. En la implantación inicial han aprobado que en la mitad prácticamente de los barrios van a establecer el sistema puerta a puerta y en la otra mitad van a establecer el sistema de contenedores, de islas de contenedores cerrados y con identificación del usuario. Bueno, eso cada municipio puede estudiar exactamente ese estudio que se haga comparativo y ese estudio que se haga, digamos, óptimo de las recogidas selectivas, ¿no? O sea que, en principio, aunque nosotros defendemos el sistema puerta a puerta, creo que deberíamos también estar abiertos a que en un primer momento se implantaran sistemas mixtos, aunque bueno, esa es una cuestión que también podemos debatir, ¿no? Bueno, ya por último, el PIR establece que una vez aprobado el Plan Local de Residuos, se deberán adaptar las ordenanzas municipales sobre recogida de residuos en un plazo de 12 meses. Bueno, casi todos los municipios tienen ordenanzas municipales sobre recogida de residuos y sobre limpieza diaria, que normalmente van juntas los dos temas. Y entonces, bueno, en esas ordenanzas se establecen las formas de recogida, los horarios, la forma de presentación de los residuos, etc. Entonces las ordenanzas tienen que estar de acuerdo, digamos, con el plan local de residuos. Y por último, también, claro, la ordenanza municipal de fiscalidad de los residuos, o sea, tiene que adaptarse al plan local de residuos. La fiscalidad de los residuos es una herramienta fundamental para establecer el principio o para aplicar el principio de quien contamina paga y para obligar a separar los residuos. El pago por generación es la llave de todo, para ello es imprescindible identificar a los usuarios. El puerta a puerta o contenedores inteligentes. La tasa municipal debería contener dos partes, un componente fijo que digamos, se haga cargo de los costes reales del servicio, que muchas veces los ayuntamientos imponen tasas municipales de basura que no cubre el coste digamos, del servicio y se tienen que echar mano de otros impuestos para suplir esa deficiencia. Un componente fijo y un componente variable. Y ese componente variable tiene que estar relacionado con la cantidad de residuos generados. Entonces hay dos procedimientos simultáneos a desarrollar. Uno, el sistema de incentivos, es decir, premiar a los usuarios que lo hacen bien, es decir, que separan los biorresiduos y los depositan en el sistema de recogida selectiva. Para aquellos usuarios que utilicen el sistema de compostaje doméstico y comunitario, la reducción debería ser alrededor del 40%, como lo hacen algunos ayuntamientos del País Vasco y de Cataluña, que tienen implantado el sistema de puerta a puerta, y establecer, esto es muy importante, gravámenes. Gravámenes se debe gravar, ahí decimos con dureza, a los usuarios que generan la fracción resto. O sea, el objetivo fundamental para aumentar las tasas de recogida selectiva y de preparación para la reutilización y reciclaje es la disminución de la fracción resto. Es decir, esa fracción resto tiene que ir disminuyendo progresivamente y de forma radical. La propuesta que hacemos ahí, que bueno, que algunos ayuntamientos y ciudades en Europa han establecido, es reducir el objetivo de la generación de la fracción resto a 100 kilogramos por persona y año, teniendo en cuenta que más o menos ahora generamos unos 500, bueno, en números redondos, unos 500 kilogramos por persona y año de residuos municipales. Sería reducirlo a un 20%, es decir, que la fracción resto, como mucho, sea el 20%, pues por ejemplo en 2030. Es decir, que haya una reducción importante, porque ahora mismo la fracción resto en muchos municipios es del orden del 70 y del 80%. O sea, las recogidas selectivas en muchos sitios no llegan ni al 20%. Por lo tanto, este es un objetivo importante, pero este objetivo se debe conseguir con educación ambiental, evidentemente, pero también tocando el bolsillo de la gente. Es decir, enseñarles que la gente que no separe,
que utilice el contenedor de fracción resto, que debería estar cerrado y que, bueno, en el caso de que se utilice el sistema de contenedores, en el caso de que se utilice el sistema puerta a puerta, también hay una fracción resto y se puede pesar esa fracción resto y establecer una tasa proporcional a la cantidad de fracción resto que se genere por cada uno de los usuarios o cada uno de los hogares. Y bueno, pues esta es la presentación. Si os parece, abrimos. Sí, en el chat hay ya 2 comentarios. Bueno, hay una pregunta. Dice, los sistemas neumáticos de recogida, dice Ana Francisco, de recogida en Barcelona han sido clausurados en estos momentos. En Zaragoza, en mi barrio, en Valdepartera, tienen un sistema neumático, en teoría, Ecociudad, que va a utilizar una de las bocas que van a utilizar en sus urbanizaciones. Una de esas bocas se usará para eso. Dice, y en los edificios tienen una zona común de aspiración neumática y para la fracción resto y los envases de plástico y metal, para la fracción resto y el envase, y en la calle, dice, y aunque los contenedores soterrados para vidrio, y en la calle están los contenedores soterrados de vidrio, papel y cartón. Luego hay una pregunta de Alejandro. Sí, vamos una por una. A ver, el sistema de recogida neumática está incluido en el PIR para los nuevos desarrollos urbanísticos, pero realmente el sistema de recogida neumática no ofrece, digamos, grandes facilidades ni grandes ventajas desde un punto de vista ambiental. O sea, bueno, es que cada uno de nosotros, bueno, lo habéis visto seguramente en las películas americanas, tienen al lado de, pues yo qué sé, de la cocina, de la lavadora, no sé qué, tienen un sistema donde echas ahí el residuo y lo aspira, ¿no? Y lo lleva a un centro. Bueno, eso no permite, digamos, el control del residuo que se genera en cada uno de los hogares, que eso es una de las características importantísimas del puerta a puerta y del contenedor cerrado con identificación del usuario. Y bueno, es un sistema que parece muy avanzado, muy moderno y tal, pero realmente no tiene ventajas ambientales. O sea, yo la verdad es que no sé por qué lo incluyeron eso en el PIR. En algunos municipios están presentando alegaciones defendiendo el sistema neumático, pero yo creo que no tienen mucho recorrido. O sea, en algunos municipios en la calle han establecido, bueno, como una especie de boqueras donde se pueden depositar los residuos, pero que no son sistema neumático porque debajo hay un contenedor de los de siempre, contenedor tradicional. Entonces, es decir, que parece que el residuo desaparece de nuestra vista, ¿no? Pero que en realidad no mejora, digamos, ni el tratamiento ni las políticas que se tienen que aplicar de prevención, de reducción y de pago por generación. Bueno, Alejandro, bueno. Nada, solamente quería comentarlo. ¿Vale? No, solamente quería decir que me parece que estoy de acuerdo con lo que comentan, lo único que es un sistema que se está implantando en Madrid, en Majadahonda, está implantado en varios barrios de Navarra y yo creo que no es tan ineficaz como los contenedores amarillos porque si se obstruye la urbanización porque depositas o sea, el pago de la obstrucción y del mantenimiento en la urbanización de ese sistema corre a cargo de los vecinos y lo único es que me ha servido de aclaración lo que ha comentado. Lo único es que está claro que los contenedores que se están dimensionando, por lo menos yo creo aquí en la ciudad de Zaragoza, y se muestran según lo que ha comentado usted y lo que se va oyendo poco eficaces. Entonces a la larga sí que es verdad que un sistema puerta a puerta será el eficaz. Y esta situación intermedia que comentaba yo de neumáticos, me refiero a que por lo menos en la calle no tienes accesible
y anónimo el depositar un residuo. Por lo menos lo tienes que depositar. Aquí solamente es un cuarto donde lo dejas. Pero bueno, sí, me ha aclarado mucho lo que ha comentado. Gracias. De acuerdo. Bueno, Alejandro Alonso pregunta, entonces, ¿cualquier residuo derivado de la actividad agrícola queda fuera del plan municipal? ¿Las actuaciones de prevención en este sentido se tendría que planificar fuera del PLR? ¿Es así? Vamos a ver, los residuos, una cosa es la definición que da la Directiva Marco de Residuos de lo que es un residuo municipal, que no se incluyen los residuos agrarios, ni tampoco los residuos de actividades industriales. Y otra cosa es que en un municipio que haya una actividad agrícola importante y que se generan, pues yo qué sé, sobre todo el tema más así es los residuos de podas, ¿no? Que los residuos de podas sí que los ayuntamientos tienen que tratarlos y tienen que tratar con ellos, pero los residuos, digamos, agrícolas no son competencia de los municipios, o sea, los residuos agrícolas entran en otro capítulo, o sea, son igual que los residuos industriales, o sea, no entran dentro de la competencia de los ayuntamientos, o sea, los ayuntamientos no son competentes para tratar ese tema, ese tipo de residuos, ¿no? Los residuos agrícolas. Pedro Larribera ha pedido la palabra. Sí, buenas noches. Lo que decías, Carlos, y que más o menos sabíamos todos, es que los ayuntamientos tenían que tener ya planes locales de residuos desde enero de este año, ¿no? Y la mayoría no lo tienen. Aquí en la Ribera yo creo que no hay ninguno que lo tenga. Aquí los nuestros son municipios medianos y a efectos prácticos lo que necesitaríamos sería pues, algún modelo de instancia para presentarla exigiendo, reclamando que hagan ese plan local en el plazo más corto posible y desde la perspectiva esta que estamos comentando, ¿no? Que sea más ecológico posible, lo de la recogida puerta a puerta y tendiendo a reducir hacia el residuo cero. Que hoy, por ejemplo, estos del consorcio Ribera Valldigna salen en la prensa diciendo que ellos van a por el residuo cero, cosa que es un poco extraña, porque desde luego aquí no se hace demasiado bien la recogida ni después la clasificación y lo demás. A lo mejor tú mismo, Carlos, podrías hacer un modelo de instancia que nos sirviera a la mayoría y es una faena que nos evitaríamos, porque tú tienes muchos más datos y conoces las leyes y a lo mejor en 2 o 3 páginas podías resumir lo que has hecho en la presentación de manera que sirviera para los grupos locales, adaptándolo un poco cada uno a sus circunstancias y que a partir de ahí pudiéramos presentar esa instancia a los ayuntamientos y reclamar eso, reclamar que tengan el plan local tendiendo al residuo cero lo más pronto posible, ¿no? Sí, vamos a ver, el Plan Integral de Residuos tiene una jerarquía normativa que es un decreto. Entonces, los decretos no tienen régimen sancionador. Entonces, se puede incumplir el decreto tranquilamente. O sea, que los municipios no tienen ninguna prisa para aprobar los planes locales de residuos. Únicamente es en el tema de, bueno, la zanahoria y el palo, que se están tramitando ahora por parte de la Consejería de Transición Ecológica unas ayudas relativamente importantes con un valor creo que cercano a 11 millones de euros para los ayuntamientos para plantas de tratamiento de los biorresiduos y para mejoras en los sistemas de gestión de residuos. Entonces, claro, ahí digamos que la Consellería, aquellos ayuntamientos que no tengan ese plan local de residuos ni que muestren ganas de tenerlo, no les van a conceder ese tema de ayudas, ¿no? O sea que sí que a los ayuntamientos les interesa tener aprobado ese plan local de residuos. Podemos hacer una instancia, pero vamos, es que tampoco, digamos, los ayuntamientos lo saben, o sea, saben que tienen que elaborar el plan local de residuos para el 1 de enero del 21 o 1 de septiembre del 21, ¿no? Y bueno, algunos están en la fase previa de contratación
porque muchos no saben exactamente en qué tinglado se meten y entonces están contratando a consultoras ambientales para que hagan esa labor de preparación del plan local de residuos, que ese plan local de residuos se debería consultar con la población, debe haber bueno, pues audiencias, una participación pública en la elaboración de esos planes locales de residuos, como creo que en algunos sitios se está haciendo, pero eso se está contratando, digamos, a consultoras externas, ¿no? En algunos casos estamos en esa fase, en el mejor de los casos estamos en esa fase, o sea que, pero bueno, sí, se puede redactar una instancia sencilla diciendo cuáles son las obligaciones de los ayuntamientos en ese tema. Sí, sí, correcto, Pedro. Vale, gracias. Una cosa también. ¿Desde Europa no penalizaban el retrasar aplicar esta normativa? A ver, desde Europa, bueno, el objetivo que ya se planteó en 2008, de preparación para la reutilización y reciclaje en 2020 del 50% de los residuos municipales, se ha incumplido a nivel del Estado. Lo que pasa, se ha presentado una denuncia a la Comisión Europea, que primero se admitió a trámite, pero ahora mismo lo han cerrado, porque con el argumento de que no se tienen todavía los datos oficiales de generación de residuos en el Estado español en 2020. Porque los datos se suelen tener con retraso de como mínimo un año, es decir, que aunque estemos en 2021, todavía no se tienen los datos oficiales que tiene que enviar el Reino de España a la Comisión Europea con los datos del 2020. Todavía no se tienen esos datos, aunque algunas comunidades autónomas sí que han hecho ese balance y no se consigue ese 50% ni de lejos. Tenemos los datos, actualmente ahora mismo tenemos los datos del 2018 y los datos del 2019 están todavía en borrador. O sea, no se tienen datos oficiales todavía del 2019 enviados y publicados por la Comisión Europea en la página de Eurostat. O sea que sí que nos van a llegar seguramente sanciones y multas por el incumplimiento en 2020. Y lo que dice el PIR y lo que se dice también en el proyecto de ley de residuos que se está tramitando actualmente es que esos objetivos se tienen que cumplir también en las áreas de gestión e incluso también en los ayuntamientos. O sea que los ayuntamientos van a tener que cumplir. El objetivo del 2020 ya ya está pasado, es decir, no lo hemos cumplido. Ahora lo que está delante es el objetivo del 2025, o sea, conseguir una preparación para la reutilización y reciclaje del 55%. En eso estamos, o sea, ese debería ser el objetivo ahora mismo de los ayuntamientos, pero que va a ser complicado también cumplirlo, porque partimos desde donde partimos de un nivel muy bajo de recogidas selectivas. Bueno, Eugenio pregunta, creo también en el mismo sentido, que te agradece la charla, y dice que si no se cumplen los objetivos marcados, ¿la legislación establece algún tipo de sanción o penalización? O sea, vamos a ver, el incumplimiento de una directiva, como es la Directiva Marco de Residuos, cuando la Comisión Europea tenga constancia de que se ha incumplido, que todavía no se tiene constancia, porque digamos la denuncia ya se presentó a tiempo, o sea, la denuncia la presentamos, pues no recuerdo ahora mismo, creo que éramos 15 o 20 organizaciones ecologistas y de todo tipo, por parte de un abogado competente. O sea, se presentó esa denuncia pues hace unos meses, yo diría que hace 4 o 5 meses o más. Tenemos la respuesta ya de la comisión diciendo que se cierra, que se archiva esa denuncia por falta de datos actuales. Una vez que la Comisión Europea comprueba el incumplimiento, bueno, pues redacta una carta de emplazamiento, el Estado se le da 2 meses para contestar. Si el Estado no argumenta correctamente por qué se ha incumplido o si se demuestra después de lo que dice el Estado miembro que ese incumplimiento ha sido manifiesto, la Comisión Europea puede llevarlo al Tribunal de Justicia. Entonces el Tribunal de Justicia puede condenar al Estado miembro que no haya cumplido esa directiva. Entonces sí que se pueden abrir expedientes, digamos, económicos, o sea, pueden establecerse multas como las que se están pagando ahora mismo, por ejemplo, por el tema del incumplimiento de la directiva de aguas residuales, ¿no? O
Se están pagando, creo que son multas de, no sé si son 8 millones al año, perdón, 8 millones al día, o sea, una barbaridad. Se está pagando ahora mismo por el cumplimiento de la directiva de tratamiento de aguas residuales. Lo mismo podría pasar. Lo que pasa es que la sanción será al Reino de España, que es la que, digamos, el que firma, el que es parte del tratado, ¿no? El Tratado de la Unión. El Reino de España podrá diferirlo, supongo, esa multa a las comunidades o incluso a los ayuntamientos que incumplan. O sea que estamos en un horizonte de incumplimiento y de sanciones, evidentemente. Luis Falco hace dos preguntas. La primera dice, se habla del PAP o sistema equivalente. ¿Este último son variantes de ese PAP o qué pueden ser? Luego habla en su defecto sistema alternativo. ¿Este sería containerización o quinto contenedor? Y esta última opción se está colocando sin báscula y tarjeta, por lo que no se puede aplicar lo de pago por generación. ¿Esto debe denunciarse? ¿No cumple con la legislación ni el PIR del 2019? Esa es la primera. Y la segunda cuestión, por tener un parámetro comparativo, hablamos de reducir 100 kilos resto habitante año, ¿cuánto es aproximadamente en la actualidad? Creo que sí que lo ha dicho. Sí, lo ha dicho, se me ha escapado, es que no lo he oído bien, por eso lo preguntaba. Sí, vamos a ver, el PIR habla de sistema puerta a puerta o sistema equivalente, no lo define en ningún momento cuál es ese sistema equivalente. O sea, ahí tenemos un vacío jurídico, no sabemos lo que es un sistema equivalente a un sistema puerta a puerta. Pero sí que habla de sistema alternativo, y el sistema alternativo evidentemente es el sistema de contenedores cerrados y con identificación del usuario y para que se pueda implantar un sistema de pago por generación. Claro, los contenedores, el sistema, digamos, electrónico para controlar el acceso y, bueno, que hay varios sistemas, un sistema de código, de barras, otro sistema de tarjetas, en fin, hay varios sistemas para identificar al usuario, pero claro, también se puede, vamos, hay contenedores que pesan, es decir, que cuando tú depositas un residuo, sabes exactamente, el contenedor sabe exactamente quién ha depositado el residuo y cuánto pesa. Esos sistemas son muy caros, son sistemas de implantación muy caros, pero no estoy de acuerdo que o sea, el sistema equivalente al puerta a puerta queda indefinido en el PIR, no se sabe exactamente a qué se refiere un sistema equivalente, pero el sistema alternativo sin duda es un sistema de contenedores cerrados y con identificación del usuario. Vale, Ana Francisco comenta que esta mañana han tenido una sesión sobre gestión de biorresiduos en la que ha participado Marc Sanz de la comarca Pallars de Sobirá, de Lleida. Dice que ha sido muy interesante y ha comentado que temporalmente ha habilitado un sistema de recogida puerta a puerta en este tipo de residuos agrícolas, plásticos, entre paréntesis, bajo un pago identificativo, identificando a los agricultores cooperativas para que todos participen de la gestión de residuos y encuentren una vía más económica y local de gestión de esos residuos, aunque efectivamente no sean residuos municipales, aunque se cobre por la gestión de esos residuos agrícolas. En cuanto a la recogida puerta a puerta y reconocimiento de los usuarios, ha mostrado la eficacia en la separación. Y una representante del Ministerio, en la misma línea que comenta Carlos Arribas, se ha manifestado informando sobre el escenario actual y futuro. Sí, bueno, Pallars Sobirá, yo conozco el documento sobre el puerta a puerta, elaborado por una consultora, que está muy bien, o sea, y están haciendo esfuerzos importantes para implantar el sistema que son pequeños municipios, y con una eficiencia altísima, ¿no? Claro, el tema de los residuos agrícolas, ya digo, no es competencia municipal. Eso sí, vamos a ver, lo que son, los ayuntamientos solamente tienen competencia en lo que son residuos municipales, lo que, digamos, se genera en los hogares, digamos, hablando así pronto y mal, ¿no? Pero claro, todo lo que se genera actividades económicas productivas, los ayuntamientos no tienen competencia, o sea, no tienen ninguna competencia. Si la quieren asumir esa competencia, pues será bajo un sistema de pago, evidentemente, que será como una especie de servicio que oferta al ayuntamiento, pero
pero evidentemente los usuarios tendrán que pagar por ese servicio, pero vamos, será alguna concesión o alguna historia, pero vamos, en principio los ayuntamientos no tienen ninguna obligación de gestionar ni de recoger los residuos agrícolas, ganaderos o industriales, porque son actividades privadas. Pedro de la Ribera pide palabra. Sí, también sería interesante tener referencias a nivel, no sé, a nivel nacional. En Navarra, por ejemplo, había una zona que hacía muchos años tenían mucho éxito en la recogida y bueno, no tendían del todo al residuo cero, pero parecido. Y a nivel internacional, si el país que mejor toca el tema de los residuos, creo que era Austria, pues interesaría también un poco conocer cómo hacen allí, qué estrategia utilizan para atender al residuo cero, ¿no? Vamos a ver, los municipios que a nivel europeo, que han cambiado, digamos, en poco tiempo y deberíamos copiarles, digamos, que han cambiado en poco tiempo el balance de gestión de residuos, lo han hecho utilizando, modificando el sistema de recogida. Por ejemplo, Ljubljana, la capital de Eslovenia, ha hecho un cambio radical en muy poco tiempo. O sea, cambios en muy poco tiempo. Nos interesa focalizarlo no tanto en aquellos países que llevan muchísimos años y que ya tienen un bagaje y tienen una capacidad y unos objetivos altísimos, han conseguido unos objetivos altísimos, como puede ser la región de Flandes, como pueden ser determinados estados alemanes, o como puede ser Austria, por ejemplo, en todo el tema de los biorresiduos. O sea, los austríacos son los reyes en lo que es el compostaje doméstico y comunitario y en el tratamiento correcto de los biorresiduos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, quiero focalizarlo en Ljubljana, ¿no? Ljubljana, la capital de Eslovenia, ha cambiado radicalmente y han utilizado dos herramientas. Una es la recogida puerta a puerta, o sea, modificar el sistema de recogida, o sea, olvidarse de los contenedores y establecer un sistema de recogida puerta a puerta, inclusive en la capital, o sea, donde viven pues, más de 300.000 personas, o sea que... Y luego el tema de pago por generación, es decir, que se establece un pago variable por generación de fracción resto, es decir, penalizar la fracción resto. Esta es la vía, digamos, directa. Es decir, cuando tú penalizas la fracción resto, la gente la obligas, entre comillas, es decir, le estás tocando el bolsillo y la obligas a separar. Esta, digamos, es la regla de oro. Para reducir, digamos, la fracción resto y el vertido de residuos en vertedero, es penalizar la fracción resto. Es decir, ahí está la clave, es una de las claves, o sea, priorizar la recogida selectiva puerta a puerta, pero luego también penalizar la fracción resto. Es algo que, claro, en el puerta a puerta, lo hemos comentado, creo que lo hemos comentado, una de las virtualidades del puerta a puerta es que como hay un calendario de recogida semanal, no se recogen todos los residuos todos los días, sino se recogen solamente algunas fracciones. Por ejemplo, la orgánica se recoge solamente 2 o 3 veces a la semana. El papel y cartón se recoge con que se recoja una vez a la semana es suficiente, con que se recoja una vez a la semana de los plásticos y residuos de envase también es suficiente. Es decir, se reduce mucho el número de recogidas, con lo cual también, digamos, de alguna forma te estás ahorrándote transporte de camiones, movimiento de residuos por aquí y por allá. Por ejemplo, yo qué sé, la recogida de los contenedores amarillos pues es frustrante porque al final muchos contenedores amarillos lo que tienen es aire, es decir, tienen plásticos, sí, pero esos plásticos cuando los comprimes no pesan nada. Entonces, mover todo eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la anterior, ¿cuáles son las claves en Europa de aquellas ciudades que han hecho un cambio radical en poco tiempo? Son estos dos sistemas, o sea, promover el puerta a puerta y luego penalizar de forma importante, económicamente importante, la generación de la fracción resto. Y reducir los contenedores, en el caso de que haya contenedores, reducir los contenedores de la fracción resto. La experiencia que se tiene de la gente que participa en el puerta a puerta y de la gente que realmente separa los residuos en el hogar
es que la fracción resto la podemos hacer prácticamente insignificante. Es decir, la fracción resto, al final, ¿qué es? Pues la fracción resto puede ser aquellos residuos que no sepas exactamente dónde meterlos, porque son residuos complejos y, en fin, que no tienen mucha, pero que la cantidad es muy pequeña, y está recogiendo, pues yo qué sé, el polvo del hogar, la limpieza, no sé, 4 cositas que te cuesta llenar una bolsa pues muchísimo tiempo. O sea, si haces las tareas bien, realmente el residuo de la fracción resto lo podemos hacer tan pequeño como queramos. Eso si hacemos las cosas bien, claro. La comodidad de mucha gente es que, bueno, meten en la bolsa todos los residuos y lo tienen en el contenedor gris, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es difícil luchar contra eso. Y por eso lo que le comento a Pedro es esas son las 2 herramientas fundamentales, o sea, y es donde tenemos que hacer hincapié. No tanto en los incentivos, porque claro, un incentivo siempre es agradable, ¿no? Es decir, bueno, que te reduzcan la tasa de basuras y tal, ¿vale? Sí, o sea, sobre todo la gente que participe en el compostaje doméstico y comunitario. O sea, si se certifica que una persona o un hogar participa de forma fehaciente en un sistema de compostaje comunitario doméstico, la reducción de la tasa tiene que ser efectiva para promocionar esos sistemas y que no sean sistemas marginales, como en algún caso se quieren implantar. O sea, no son sistemas marginales, pueden ser sistemas importantes y pueden estar en el centro de las ciudades, sin ningún problema. En la ciudad de Alicante se establecieron 7 puntos de compostaje comunitario que se han abandonado porque cambió el gobierno y el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos los ha prácticamente, funcionan solamente 2 y han cambiado el sistema de acceso, con lo cual entra poquísima gente. Ese sistema es un sistema que se puede implantar en el centro de las ciudades, o sea, en zonas verdes, o sea, que es un poco el modelo austriaco, o sea, no hay ningún problema porque el compostaje doméstico comunitario no genera problemas ambientales, no genera problemas de olores si la gestión se hace de forma correcta. Entonces, esa es un poco la llave del tema, o sea, la llave del tesoro, o sea, recogida puerta a puerta y penalizar la fracción resto a tope, o sea, que la fracción resto se haga lo mínimo posible, sea la fracción más pequeña posible. Luis Falco ha pedido palabra. Sí, iba un poco también en relación a lo que acabo de leer de Ana. Pero bueno, 2 cositas. Una, lo ha dicho ya Carlos, pero es que a mí me gusta incidir en ese tema. Como llegamos tarde al tema de educación ambiental, evidentemente el tema de gravar o de establecer cuotas de multa, yo creo que a día de hoy es la única viable para poder alcanzar los niveles. Quiero decir, por lo tanto, siempre hay que abogar por un sistema de recogida donde se separe la orgánica, donde se tenga controlado quién contamina más y quién contamina menos. Es un argumento que tenemos que poner encima de la mesa. Ya nos gustaría que pongamos un contenedor y que la gente de un día a otro se vuelva loca y todo se separe en orgánica, que es como algunos ayuntamientos están planteando. No es realista, pero el ayuntamiento no lo vende así, cualquiera, cuidado. Y bueno, hablaban del tema de educadores ambientales. Tenía que haber en Alicante ya 7 con este tema, pero no llegan. Y la otra cosa era, se me ha olvidado, pero vamos, básicamente era el tema de plantear las cosas como un cambio de hábitos, como ha pasado con el tabaco, con el cinturón de seguridad, o como otros cambios de hábitos que han tenido que ser, desgraciadamente, por el tema impositivo. Es decir, es un marcaje que hay que dejarlo muy claro. Y luego, la verdad es que también lo ha citado y una cosa que yo leí en verano, bueno, un poco antes, que me recomendó Carlos, y os recomiendo para el tema, como planteamiento previo, el estudio del área metropolitana de Barcelona me gustó mucho por tratamientos sociológicos, de estructuras, de casas, de viabilidad del PAP. Luego ya veremos hasta qué punto se hace mejor o peor. Pero la verdad es que es un buen ejemplo, con sus carencias también, son 400 y pico páginas, donde te deja muy claro cómo puede ser un modelo dentro de las ciudades grandes, ¿no? Y quizá habría que ir a Turín o a qué zonas, a Lombardía o a zonas así, que ya se está poniendo en marcha el puerta a puerta y que ya tienen datos bastante satisfactorios al respecto, ¿no? Quizá tendríamos que reflejarnos o mirar también, como ha dicho antes el de la Ribera, esos elementos o esos lugares donde podamos vernos reflejados para que no nos digan que somos utópicos, cuando realmente no hay otra alternativa, ¿no?
es importante. Bueno, ya está. Sí, bueno, decir que la recogida puerta a puerta se dice que es más fácil implantarla en los diseminados, urbanizaciones de baja densidad, etcétera, pero nos encontramos con que grandes ciudades como Milán o como Bruselas han implantado el puerta a puerta, o sea, y funciona muy bien. O sea, Bruselas comenzó por la recogida de papel cartón y de residuos de envases, ahora también está recogiendo la orgánica utilizando un sistema puerta a puerta. Grandes ciudades que también están implantando ese sistema, o sea que las cosas se pueden hacer también en grandes ciudades, o sea, no tiene por qué marginar el sistema puerta a puerta. En Cataluña se ha implantado en municipios pequeños, ha empezado en municipios pequeños, en más de 100 municipios, pero también ahí ya se están intentando implantar también en grandes ciudades, como Barcelona, por ejemplo, con los problemas que ha habido en Sant Andreu, en el barrio de Sant Andreu. No, se implantó primero en el barrio de Sarriá sin ningún problema, con la aceptación de los vecinos y tal, pero se ha querido extender a otros barrios, siguiendo, digamos, las directrices del PREMET, o sea, el Plan Metropolitano de Gestión de Residuos a nivel del área metropolitana, que, como dice Luis, hay un documento muy interesante en la página del PREMET 25, donde analiza la tipología de todos los municipios de la área metropolitana de Barcelona, donde establece cuáles son las dificultades para implantar el puerta a puerta y hace un estudio muy bueno sobre cuáles son esas dificultades y cómo se pueden superar, ¿no? Porque el puerta a puerta requiere un consenso ciudadano muy grande y requiere también una información al ciudadano, pero no se puede implantar de un día para otro, ¿no? Tal como lo hemos visto, por ejemplo, en Orba, ¿no? En Orba tardaron más de un año en primero, transmitir a la población que quieres implantar el puerta a puerta y segundo, cómo lo haces, explicar a la gente que va a tener que cambiar sus hábitos. Entonces, claro, cambiar los hábitos ciudadanos es muy complicado, pero eso se tiene que hacer con un consenso y con una información previa y con unos plazos, ¿no? El plazo mínimo es un año, es decir, es informar a la población. Se tienen que distribuir pues, contenedores estos sencillos de 20 litros para la materia orgánica, las bolsas compostables, se tiene que explicar el calendario, es decir, se tiene que explicar muy bien y se tiene que ir poquito a poquito, o sea, es poquito a poquito explicando para implantarlo de un día para otro. Es decir, cuando ya se han consumado todas las etapas, la gente está informada y hay un consenso ciudadano. Ya es cuestión de un día para otro, es decir, el 1 de marzo se implanta el puerta a puerta, se retiran los contenedores y se acaba la historia anterior y se empieza una historia nueva. Y eso se tiene que hacer así, o sea, se tiene que hacer de un día para otro, pero con un trabajo previo, ¿no? Tirsi pide si nos puedes explicar algunos ejemplos de propuestas para la prevención de planes locales de residuos. Vamos a ver, lo he comentado un poquito anteriormente, o sea, lo que han hecho algunos municipios es, a ver, los planes locales de residuos, en el resto de, digamos, lo que no es País Valenciano, no son obligatorios, pero sí que han establecido, muchos ayuntamientos han aprobado planes o estudios, digamos, de optimización de la recogida, centrándose en la recogida de los residuos, de cómo hacer esa recogida de los residuos. Pero claro, plan local de residuos no es equivalente a sistemas de recogida, como a veces se puede entender en el PIR, ¿no? Eso sería una visión muy reduccionista. El plan de gestión de residuos o el plan local de residuos es un plan de gestión, por lo tanto tiene que establecer sistemas de prevención, sistemas de reducción, objetivos de reducción, objetivos de cómo no generar residuo, ¿no? Es decir, todo el tema de, por ejemplo, la implantación de sistemas de reparación, por ejemplo, o de venta de productos de segunda mano. O sea, tiene que establecer todo un sistema de gestión de residuos, ¿no? Entonces, lo que hay, ejemplos de planes locales, es que en el País Valenciano tenemos muy poquitos. O sea, porque es que algunos municipios han empezado a tramitarlos o a elaborarlos, pero que tenemos ahora mismo pocos ejemplos. Yo que conozca, está el de Ontinyent, que está bastante bien. Creo que también en la Vega Baja
Ha habido algún municipio que ya tiene aprobado, es donde era antes el presidente del consorcio, no me sale el nombre del municipio. Rafal, exactamente, Rafal ha aprobado un sistema de puerta a puerta. No sé si ha aprobado ya el plan local, no sé, exactamente no sé. Es que los planes locales se están tramitando con muchísimo retraso, entonces conozco también este estudio que he comentado anteriormente de Girona, que está muy bien, conozco el estudio de Pallars Sobirà, que se ha comentado la comarca esta de Pallars Sobirà, o sea, hay varios estudios comparativos, bueno, hay una guía muy buena, hay una guía de implantación de la recogida selectiva de todo tipo de residuos que lo publicó la Agencia de Residuos de Cataluña, ¿no? Hace ya, creo que fue en el 2015, que está muy bien, o sea, se puede pasar el enlace de esa, está en castellano y en catalán, está muy bien porque estudia, digamos, todos los factores de cómo aumentar, digamos, las recogidas selectivas con los diferentes sistemas de recogida selectiva, la comparación. Está muy bien la guía esta de implantación de recogidas selectivas elaborado por la Agencia de Residuos de Cataluña, no sé. Hay muchísima documentación por ahí que se puede estudiar. Hay una guía también de implantación de sistemas de recogida selectiva publicado por la Comisión Europea, que también se os puede pasar el enlace de la documentación, o sea que documentación elaborada sobre este tema ahí, vamos, infinita. Y luego de sistemas de fiscalidad también, o sea, todos los estudios que ha hecho Josep Puig en Cataluña, de la ENT, de la consultora ENT, pues ahí tiene estudios comparativos de los costes de implantación de la recogida puerta a puerta respecto al sistema de contenedores, todo el sistema de fiscalidad ambiental aplicada a los residuos, no sé, vamos, os podéis perder entre la cantidad de documentación interesante que hay aplicada a este tema. Ana Francisco comenta que el PIR de Valencia parece que establece claramente la necesidad de educadores ambientales locales y técnicos ambientales, pregunta, en los municipios para implantar y conocer la mejor gestión de los residuos. Y dice, si se coloca el 5º contenedor para bioresiduos en un municipio pequeño, parece muy poco dimensionado y eficaz, donde el compostaje doméstico y comunitario sería eficaz y ahí podría rebajar las tasas de basuras. Y las plantas de tratamiento de residuos PRGN para generar compost de buena calidad. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta. El tema de la generación de compost de calidad, bueno, hay un reglamento de la Unión Europea aprobado en 2019 que modifica el reglamento anterior y por lo tanto todavía no se ha traspuesto aquí a la legislación española, pero sabéis que los reglamentos son de aplicación inmediata. Establece una serie de requisitos muy importantes en el tema del compost. O sea, el compost tiene que ser un compost de calidad y el compost sabéis que solamente se genera a partir de la recogida separada de los bioresiduos, no lo otro, o sea, es material bioestabilizado, ¿no? Material bioestabilizado que sabéis, bueno, os informo que a partir del año 27 ya no se puede considerar dentro de lo que es la preparación para la reutilización y reciclaje. Ahora mismo el 33, lo he dicho antes del 36, no, el 33% de preparación para reutilización y reciclaje del Reino de España es el 18, a ver, son 18 y 17. El 18 proviene del material bioestabilizado, o sea, del material orgánico de los residuos los bioresiduos recogidos en masa y separados mecánicamente y se ha elaborado un material bioestabilizado. Y el 17% son recogidas selectivas. Entonces, este reglamento del 2019 es muy interesante porque establece además prescripciones de cómo tienen que ser las plantas de tratamiento de los bioresiduos. O sea, las plantas de tratamiento de los bioresiduos no pueden estar en contacto con y tienen que estar separadas de las plantas de tratamiento de los residuos mezclados. O sea, el bioresiduo se tiene que tratar de forma exquisita. O sea, no puede estar ni cerca ni en la misma nave ni en la misma planta de tratamiento de los residuos mezclados, ¿no?
Entonces, conseguir un compost de calidad pues es un objetivo importantísimo. Pero para ello, el reglamento también establece el contenido máximo de impurezas del compost. Entonces, estamos hablando de contenidos inferiores al 1%, o sea, de impurezas, con lo cual obliga necesariamente a que los impropios sean una cantidad de impropios muy baja. O sea, eso para los bioresiduos. Ahora mismo los bioresiduos, ya digo, que no se recogen selectivamente, se separan mecánicamente en las plantas CMBs y con lo cual se elabora ese material bioestabilizado que en la mayor parte de los casos se entierra en vertederos porque no tiene ninguna salida, ¿no? No tiene ninguna salida comercial. Por mucho que la Consellería se empeñó en que inclusive se pudieran utilizar en tareas agrícolas. Pero vamos, es que los agricultores no lo quieren porque es material lleno de plásticos, lleno de vidrios y no tiene ninguna salida comercial. Y actualmente se contabiliza como material preparado para la reutilización y reciclaje. O sea, pero a partir del año 27 ya se va a dejar de contabilizar, lo dice la directiva Marco. Con lo cual, si no hacemos las tareas que hay que hacer, en el año 27 nos podemos encontrar con que la tasa de reciclaje baje del 35, ahora que está por ahí, el 35, 36, que baje de forma abrupta al 17, 18, 19, que serán las recogidas selectivas. O sea, ese es el horizonte que ahora mismo se nos presenta si no se espabilan los municipios y todo el mundo, vamos, los ciudadanos también. Pedro de la Ribera comenta que es importante que en el modelo de instancia haya ejemplos concretos como estos que estabas diciendo de Milán, Bruselas, Viena. Pregunta, ¿algunas de ciudades españolas y si hay alguna valenciana? Bueno, en Alicante tenemos 2 municipios que están haciendo el puerta a puerta desde hace ya algunos años ya, el de Orba, Pedreguer también, ahora Rafal también se ha sumado y creo que también hay un municipio de la Ribera del Xúquer que ha aprobado también la implantación de puerta a puerta. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero creo que hay algún municipio además importante, Pedro lo debe saber, de la Ribera, que han aprobado la recogida selectiva del puerta a puerta. No hay palabras pedidas ni comentarios. Bueno, pues no sé. Si no hay más cosas, lo podríamos dejar aquí. Llevamos ya 1 hora y 25. Si no hay más. Natacha acaba de pedir palabra. Hola. Encantada, ¿no?, de compartir el espacio con vosotros y bueno, todo el bagaje de información que tiene Carlos. Yo lo que quería un poco también preguntar es, entiendo que esto es un taller interno, ¿qué propuestas podemos desarrollar desde los colectivos locales, desde el ámbito local, desde Ecologistas en Acció País Valencià, e impulsar quizás un poco más el trabajo en este ámbito? En principio, esa sería quizás la pregunta clave por mi parte y de ahí pueden salir más cosas. Pues bueno, se ha hecho trabajo en algunos municipios de cara a la recogida selectiva de los bioresiduos, ¿no? Creo que todavía tenemos por ahí algunos contenedores que tenemos que repartir para promocionar la recogida selectiva de los bioresiduos. Se han hecho algunas experiencias en San Miguel de Salinas, por ejemplo, en Elche también, en colegios que se están recogiendo residuos de los comedores y bioresiduos que llevan los chavales, ¿no? Y se está haciendo compostaje en colegios. La experiencia de San Miguel de Salinas creo que también es interesante, que bueno, ahí Ecologistas en Acción tuvimos un papel importante y creo que, vamos, en todas partes está intentando promocionar esa recogida selectiva de los bioresiduos como tarea prioritaria que es, ¿no? Porque
bueno, no lo he dicho, pero todo el mundo lo sabe, una vez que se recogen de forma selectiva los bioresiduos, el resto de fracciones queda liberado, digamos, del contacto con los bioresiduos y por lo tanto la calidad de la recuperación de materiales aumenta de forma espectacular, ¿no? O sea, no es lo mismo un residuo, una lata de aluminio recogida en una planta TMB, ¿no? Que ha estado en contacto con materia orgánica y que el reciclador después se las va a tener que ver y desear con ese residuo, que seguramente lo va a tener que llevar a un tratamiento previo, a una limpieza, etcétera, para... Inclusive estamos hablando de los plásticos, del PET, por ejemplo, que es el plástico que más salida comercial tiene, ¿no? Es decir, recogida selectiva de los bioresiduos yo creo que es la tarea número 1 y la presión que tenemos que hacer a los ayuntamientos es para que se implante lo antes posible. O sea, pero una implantación que no sea falsa, como es el quinto contenedor abierto, que sabemos que es una experiencia fracasada. Yo, pues la verdad, en Madrid han llenado de contenedores pequeños, de estos de, no sé, son de 150 litros o 200 litros, marrones, para recoger los bioresiduos. O sea, yo, la vez que voy a Madrid, me dedico a abrir los contenedores marrones y están vacíos siempre. O sea, y no puede ser casualidad que hayan pasado la recogida antes de que yo haya abierto el contenedor, porque es que están todos están vacíos o llenos de impropios. O sea, yo he visto zapatos, he visto plásticos. En Castellón pasa exactamente lo mismo. Han implantado todo un sistema de contenedores abiertos, abres el contenedor y está vacío, o hay 3 bolsas. O sea, es que es una pérdida de dinero, de espacio, de tiempo, porque eso lo van a recoger y van a recoger 4 bolsas. O sea, en Alicante tenemos la experiencia de 83 contenedores de recogida de bioresiduos con tarjeta, que se implantaron cuando se gobernaba el tripartito, y el año pasado se recogieron, no llegaron a 300 toneladas en 83 contenedores. O sea, hacéis el cálculo y vamos, o sea, cada día en ese contenedor se está recogiendo nada, poquísimo. O sea, y eso que eran contenedores cerrados, ¿no? Pero los contenedores abiertos igual, o sea, el quinto contenedor es un fracaso total con un contenedor abierto. Esa vía hay que denunciarlo. O sea, los ayuntamientos ahí están gastando tiempo, dinero y entreteniendo a la gente con algo que no es efectivo. Entonces yo creo que eso lo tenemos que denunciar, es una vía de denuncia, ¿no? Que tenemos que hacer desde Ecologistas en Acción, que esa no es la vía, o sea, porque no es efectiva y porque los resultados son nefastos y luego la cantidad de impropios es brutal. O sea, en Valencia pasa lo mismo, en Valencia han empezado con el contenedor abierto y están recogiendo bastante, pero con una cantidad de impropios impresionantes. En San Sebastián en Donosti y San Sebastián empezaron con el contenedor abierto y rápidamente se dieron cuenta que era una tontería, o sea, que había cantidad de impropios, que la gente se piensa que es un contenedor más, o sea, lo abre y echa la bolsa de basura de toda la vida, y ahora ya, bueno, hace ya tiempo lo han cerrado, o sea, lo han cerrado y lo tienes que abrir con la tarjeta. Es que es la única vía para que la gente se responsabilice, ¿no? Aunque es difícil controlar exactamente quién echa el contenedor cerrado, te identificas, pero realmente la calidad de lo que echas pues no se controla, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, yo creo que esas son las líneas un poco de trabajo, o sea, presionar a los ayuntamientos para que se implante la recogida selectiva de los bioresiduos cuanto antes mejor y con sistemas efectivos, o sea, esa es un poco la línea prioritaria, creo yo. Alejandro, y esto, perdón, Alejandro está pidiendo la presentación. Vale. Sí, como tenemos las direcciones, ¿no?, de todos los inscritos, se os mandará la presentación, ¿vale? Okay. Si pudiera ser también con un par de enlaces de el Premed 25, por ejemplo, comentabas que, y ahora no recuerdo, por ahí lo tendré anotado, algún otro material así que nos sugiera, ¿no?, de nuevos sistemas. Yo quisiera preguntarte, entiendo que en los planes locales municipales se tendría que hacer incidencia en el tema del compostaje, ¿no?
Lo digo porque has citado a Castellón, el quinto contenedor, y justo mientras estabas hablando también acabo de ver la noticia de que ya tienen el documento del Plan Local de Residuos y que, bueno, ahora va a pasar por el proceso de debate interno, de exposición pública y tal. Con lo cual, bueno, por mi parte voy a intentar estar pendiente. Ahora sí, eso te mando por privado un par de enlaces. Y bueno, que desde aquí queremos ver cómo poder impulsar. De hecho, ya hemos hecho algunos talleres y hemos promocionado una pequeña jornada formativa con la gente de la Universidad Miguel Hernández para empezar a trabajar el tema de los composteros comunitarios, que creo que por ahí deberíamos de dirigir la acción, ¿no? Hacia esa fecha que has citado, el 2027, objetivo compostaje total, ¿no? Nada, encantada. Sí, bueno, la Universidad Miguel Hernández hay un catedrático que se llama Raúl Moral, que está muy implicado en todo el tema de los biorresiduos y de la gestión correcta de los biorresiduos, el compostaje doméstico, el compostaje comunitario, el tema también del agrocompostaje, o sea, del compostaje conjunto de residuos agrícolas y residuos municipales, que esta es una vía también que tenemos que difundir y explorar. Es decir, aquellos municipios que tengan un porcentaje importante de la economía que dependa de la agricultura, puede ser ahora mismo, pues, que sea la Vega Baja, Orihuela u otros municipios que sean muy agrícolas. Una vía es el tratamiento conjunto de los residuos agrícolas y residuos municipales recogidos selectivamente, ¿no? Para producir un compost de calidad, que es un poco lo que también están haciendo en Ayora, ¿no? En Ayora, el municipio de Ayora ha promovido una planta que yo creo que es única, una planta de tratamiento de la materia orgánica por compostaje. Ha implantado también la recogida puerta a puerta y bueno, ya la planta está funcionando, tiene una declaración de impacto ambiental positiva, favorable, y es una planta municipal. Y bueno, yo creo que es el máximo candidato a llevarse una tajada importante de las subvenciones que ahora mismo está preparando la Consellería, ¿no? Para plantas de tratamiento municipales de residuos, de biorresiduos, ¿no? Tanto por compostaje como por digestión anaerobia. Pero claro, la digestión anaerobia es mucho más cara. El compostaje es muy sencillito, o sea, el compostaje por digamos, por hileras, por acumulación y un volteo manual, eso es lo más sencillo que hay y tiene muy poco impacto, digamos, ambiental. Siempre que la solera sea una solera de hormigón, etcétera, se vea una impermeabilización para que el terreno no se contamine. Son plantas muy sencillitas. Yo creo que esas plantas que en Alemania, por ejemplo, se han extendido muchísimo, plantas pequeñas, o sea, en Alemania se han multiplicado, o sea, por centenares de plantas pequeñas de compostaje, ¿no? Que yo creo que tendríamos que apoyar ese tema, o sea, plantas pequeñas de compostaje, como mucho de 5.000, como mucho 5.000, 10.000 toneladas como mucho, o sea, como mucho, ¿eh? Para una planta de 10.000 toneladas daría servicio pues aproximadamente a una población de 25.000, 30.000 habitantes, o sea que ya es un municipio realmente importante, pero yo creo que tenemos que apostar por plantas pequeñas, o sea, plantas pequeñas comarcales de compostaje, pero claro, para llevar el material orgánico tiene que estar recogido de forma separada, eso es fundamental. Entonces, por eso es tan prioritario la recogida separada de los biorresiduos. Bueno, Natacha ha puesto el enlace de la UMH, de la Miguel Hernández, y bueno, y mucha gente que te agradece por la charla. Ha sido un placer. Muy interesante. Venga, pues nada. A mejorar y a aplicar los conocimientos. Venga, hasta otra. Gracias. Sí, Carlos. Adiós. Adeu.